Fundación del Bagre. Créditos. Escritor, Gustavo Angulo Mira, y demás colaboradores en la búsqueda y recopilación de información. Director. Ricardo Casadiego Oyola. Guión. Sandra Colón Casadiego. Protagonistas. Fundadores del Bagre, y demás personajes que hicieron posible el desarrollo económico, social, político, cultural y religioso, de nuestra patria chica. Ubicación. Estudios Rico, El Bagre, Antioquia, 2013. Trazando el camino del presente. Nuestro municipio es el sitio de muchas aventuras, anécdotas, leyendas, añoranzas, de riquezas mágicas, de personas que son de este lugar, y de muchos otros, que llegaron en busca de un mejor bienestar. Hoy llevan en su alma, y en su memoria, los recuerdos sagrados, y felices, de un pasado lleno de abundancia, y derroches, generados por el metal de los dioses, donde confluyen sentimientos encontrados. De odio, codicia, amor, pasión, frustración, momentos felices de regocijo. Hacer remembranza de nuestras memorias es apasionante, porque nos lleva a reconstruir la historia, y acompañar a sus viajeros indígenas, esclavos, gringos, fundadores, nativos, e hijos adoptivos, de cada época, para obtener la mayor información veraz de nuestro pasado. Cuando llegaron los castellanos al espacio que hoy conocemos como Departamento de Antioquia, encontraron una serie de pueblos indígenas debidamente organizados, y los identificaban según la lengua, el vestuario, la alimentación, la riqueza, la belicosidad o según el territorio que ocuparan. Con base en esta información cultural y habiendo hecho una descripción del territorio en tierras frías y calientes, en ríos calmados y en ríos bravos, los españoles empezaron a hablar de pueblos y provincias. Esta fue la base para crear una primera gobernación que se llamó la Gobernación de Entre los Dos Ríos. Cuando se crea la Gobernación de Entre los Dos Ríos, al mando de Andrés de Valdivia, y años más adelante la Gobernación de Antioquia, al mando de Gaspar de Rodas, la Gobernación de Antioquia quedaba entre la Gobernación de Popayán y la Gobernación de Cartagena. Tiempo estaban claramente diferenciados algunos países: el país de Río Negro, el país de Santa Fe, el país del Valle del Bajo Cauca. De la región están señalados por aguas. 3 grandes ríos delimitan el territorio: el Atrato, el Cauca y el Magdalena. 3 culturas, 3 regiones en la historia de Antioquia. Las regiones se desarrollaron cada una por su cuenta. El escritor Baldomero Sanín Cano dijo que Antioquia estaba hasta la época de los transportes aéreos aislada en Colombia. La antigua ciudad del Guamocó, minera, estaba decadente y las comunicaciones estaban más orientadas hacia Simití y Mompox. Entonces se tomó la medida de pasar aquel espacio del Guamocó a la gobernación de Cartagena. Lo propio ocurrió con una antiquísima localidad que se llamaba Ayapel, anteriormente San Jerónimo del Monte o San Jerónimo de la Montería. Este espacio también fue entregado a la gobernación de Cartagena, ya que los curatos dependían del propio obispo de la ciudad de Cartagena. Yo no entiendo por qué razón aquello fue de Antioquia, pero son asuntos que se tratan en el periodo de la conquista. Hasta 1830, cuando se separan Venezuela y Ecuador, que queda solamente la Nueva Granada, se hace una nueva constitución y entonces ya sí aparece el departamento de Antioquia, que no se llamaba departamento, sino provincia, la provincia de Antioquia. Más o menos lo que es hoy, sin Urabá y con un pedazo al sur. No iba hasta el río Magdalena, sino más acá del río Magdalena. La población que se asentó en el Bajo Cauca es fundamentalmente indígena.
Allí llegaron indígenas tanto chocoes como chamíes y zenúes de la zona de San Andrés de Sotavento y gentes de otros lugares de Córdoba atraídos por la explotación minera. Zonas con ricos recursos madereros y mineros. Es importante resaltar todas las condiciones de desarrollo económico que ofrece la zona. Después de 1860 se adjudicaron grandes terrenos baldíos a la Frontino Gold Mine y a la Compañía Francesa de Segovia para la explotación minera. Con una riqueza en especies nativas de fauna y flora, lo que le otorga enormes posibilidades de convertirse en importante despensa alimentaria nacional e internacional. ¿Dónde se encuentra ubicado El Bagre? El municipio de El Bagre está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el noroeste con Caucasia, por el suroeste con Zaragoza, por el sureste con Segovia, al este con la serranía de San Lucas y el departamento de Bolívar. La principal fuente de economía es la minería, la agricultura y la ganadería. La creación del municipio de El Bagre, como tal, se debe a la Ordenanza 22, aprobada por la Asamblea de Antioquia, con fecha 30 de octubre de 1979, la misma que entró en vigencia el 1 de enero de 1980. Es así como nuestra historia, la cual no es ajena a la historia nacional, en donde Colombia, como todo país, en vía de desarrollo, de América Latina, tuvo que permitir a finales del siglo XIX, la explotación de sus recursos naturales, como consecuencia de la poca tecnología existente. Comienzan entonces a originarse unos acontecimientos que entrelazan nuestros orígenes bagreños con la empresa Patos Mines Gold, que actualmente explota nuestros recursos auríferos. El oro se convierte entonces en ese móvil que desencadena la evolución histórica de nuestro pasado, enmarcándola en 4 etapas bien definidas. En primer lugar, la llegada de los españoles a estos territorios y vinculados a la historia del vecino municipio de Zaragoza. Un segundo momento es la llegada de la empresa extranjera Pato a estos recónditos lugares para extraer el oro, y con ella se forman las primeras rancherías que van a dar origen a lo que hoy conocemos como municipio del Bagre. En tercer lugar, cuando nos convertimos en corregimiento, dando origen a nuestras leyendas, mitos, frases y cuentos. Y por último, cuando ascendimos a la categoría de municipio, con sus manifestaciones materiales e inmateriales de nuestra época actual. El Bagre. Un municipio con historia. Para reconstruir la historia de El Bagre, recurrimos a algunas fuentes escritas y orales, que recopilan los hechos más importantes, que han enmarcado su origen y su formación como municipio. Tal información está basada en la investigación del escritor Gustavo Angulo Mira, corroborada en algunos pasajes históricos por los hijos o hijas de los fundadores, enriquecidas con el aporte de las personas que han vivido o estudiaron dicho proceso, complementada con la información encontrada en la Internet. La narración de estos hechos no es una rigurosa investigación histórica, sino una agradable presentación, en tercera persona, de apuntes históricos vividos. Para que docentes, estudiantes, comunidad en general, oriundos y extraños, y demás interesados, revivan someramente la reconstrucción del pasado histórico, se identifiquen con su presente, y luchen para mejorar su futuro, despertando el amor de patria que todos llevamos en el alma. Los hechos se organizan cronológicamente, en algunos momentos de manera textual, y en otros, sintetizando la información.
En el año de 1576, el entonces gobernador de la provincia de Antioquia, adelantado, Gaspar de Rodas, en correría por el río Cauca, libra cruentos combates con la tribu de los indios notaves, autores de la muerte de Andrés de Valdivia. Logra dominarlos, y los somete a las labores en las minas de oro, en el sitio donde fundó la población, con el nombre de San Martín de Cáceres. Cuando llegaron los españoles a esta región, había una gran nación indígena. Los indios yamesíes, gobernados por el cacique Mayaba. Conformaban una población indígena, muy rica, que comprendía gran parte de Antioquia. La capital, de Caja del Tesoro Mayor de Impuestos de España, la ubicaron en Mompox. En un texto de esa época, se encuentra lo siguiente. Informe del capitán de guerra, en calidad de alcalde mayor de Minas, y teniente oficial real. Zaragoza, carece de poblaciones, en toda su jurisdicción, pues, solo se encuentran, saliendo río abajo del Nechí, las rancherías. La de Guinea, la de El Bagre, y El Real. Muy alejadas de Zaragoza. La gente de Guinea, como la de El Bagre, trabajan en la quebrada de San Pedrito. Y los del Real, en varios amagamientos. Por lo que toca a la llana, en la mina, y registro que posee, don Emeterio Ricardo Ceballos, se ocupan 18 manos de esclavos propios. Al paso de la ladera del río Nechí, en donde el español, Emeterio Ceballos, instaló su ranchería, como un ranchito pajizo, forrado con macanas, un caedizo al aire libre, y unos burros de palo, para sentar plácidamente al visitante. Con su sombrero de iraca, concha de coco, de tanto uso enmugrecido. Jacinto Torres, recibía con euforía a sus huéspedes imprevistos, y al calor de la taza de café, en un santiamén, los hacía partícipes, de su historia campesina. Para la época de la ranchería, seguían siendo importantes, los caminos o rutas, trazados por los conquistadores, que consistió en el camino antiguo indígena de Villa, hasta el interior de San Francisco de Guamocó, más allá de la Corona. Los descubrimientos de las minas, riquísimas en oro, produjo el flujo de mineros, que venían con sus esclavos negros, inclusive, proveniente de los campos auríferos, de Veraguas en Panamá, y comerciantes, con grandes canoas, o piraguas, cargadas de mercancías, desde Cartagena y Mompox. A inicio del siglo XVI, la producción de oro en Zaragoza aumentó cuantiosamente debido a la apertura de caminos y al descubrimiento y explotación de la mina Los Placeres de Guamocó, localizada al oriente del Nechí, en la densa selva pluvial de la huaca del río Tigüí. La ruta trazada por los conquistadores, da importancia a Guamocó, el camino obligado, por donde la corona española, sacaba el oro, y entraba mercaderías. Comprendía desde el Real, hasta la ciudad de San Francisco de Guamocó. Todavía hoy se encuentran vestigios de esa época, por la presencia de indígenas, hembra y chamís.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial denomina a estas rutas como caminos indígenas que hicieron nuestros nativos, afrocolombianos y conquistadores, que son parte fundamental de nuestro proceso evolutivo, desarrollo económico y social para la conformación actual del territorio nacional. Con todo este auge económico y con la apertura de nuevas vías comerciales, Zaragoza se convierte en la capital de la provincia de Antioquia, siendo como fue ciudad especial por su enorme riqueza o por su situación geográfica en medio de las principales vías que por entonces tenía el nuevo reino de Granada. Lo más indicado para los intereses de los españoles era sostener la ciudad sede en Zaragoza. Después de la muerte de Gaspar de Rodas, su sucesor trasladó el gobierno de la provincia Santa Fe de Antioquia a Zaragoza. El último gobernador de la provincia de Antioquia, con sede en Zaragoza, fue Luis Francisco de Barrio y Guzmán, natural de Córdoba, España, quien tomó posesión del cargo y lo ejerció hasta el 20 de octubre de 1669. Le tocó afrontar la crisis de esa época, en que las intrigas de los santafereños reclamaban se les restituyeran la sede del gobierno. Uno de los aspectos para destacar en la colonia fue la incidencia de los esclavos negros, quienes a la postre hicieron parte del conglomerado étnico de nuestra cultura. Con la traída de esclavos africanos a Zaragoza, muchos se escaparon y formaron sus palenques en la zona alta de Guamocó, la cual queda como testigo la región de Benito. Antiguo Palenque hoy es propiedad de la familia Arango Zuleta. Este cruce étnico entre indios, negros y blancos da origen a la formación del negro antioqueño. Cuando llegó el expresidente Pedro Nel Ospina a Benito, montó una mina de oro elevada por gravedad. En la posterior violencia bipartidista que sufrió Colombia, Benito fue destruido 2 veces por la policía y el ejército, quienes buscaban la chusma o fila. Campesinos que se armaron para luchar contra el gobierno conservador. En el edificio La Alpujarra, en Medellín, se encuentra el monumento de Arenas Betancourt, sobre el origen de la raza antioqueña. Hay figuras humanas de arrieros, con sus mulas, cargando herramientas para la región de Benito y Guamocó. Estos fueron los primeros rastros históricos de los orígenes de nuestro municipio. Para la década de 1930, el río Nexí aún conservaba su majestuoso e impresionante caudal. Los grandes barcos de la navegación fluvial como el Sofía Loren, el Arturo Gallo, el Mario Eastman, pasaban sobre sus olas, alegrando a los pobladores de las riberas, con la profusa melodía de sus pitos, y con el resuello cansado de sus máquinas de vapor, rumbo a Zaragoza y Pato, transportando miles de toneladas de tubería y maquinaria pesada, todas ellas destinadas a horadar la tierra, en la búsqueda del oro, en las profundidades del nebuloso pasado geológico. El Bagre. El proceso de su fundación.
lo que es hoy el municipio de El Bagre. Estos territorios pertenecían a los señores Milcíades Zárate y Federico Lince. El primero fue quien negoció los terrenos, desde el paraje de Cordero hasta la desembocadura de la quebrada Villa Alnechí, con la compañía extranjera Pato Mines Gold. Jacinto había recibido en 1928 el mandato de Milcíades Zárate, un comerciante y terrateniente de Zaragoza, para que le cuidara, como a parcero, este globo de tierra, que esperaba la transformación, mediante la explotación del rico mineral. Había abierto en la oquedad sus 2 cuadras de tierra, donde cultivaba yuca, maíz, plátano, arroz y otros productos del campo. No le faltaban sus gallinas, cerdos, patos y aves de corral, también tenía la indispensable jauría, perros esqueléticos, para la caza de la guagua, el zaino, el ponche, la danta y demás animales del monte. Con este mínimo patrimonio, pasaba su vida tranquila y sedentaria, amorosamente compartida con su resignada compañera. Un día cualquiera, en las horas tempranas, a finales del año de 1933. Jacinto Torres es visitado por varios empleados de la compañía minera Pato, quienes portaban orden escrita de Milcíades Zárate para permitir catear con los chivos una parte del mineral de su posesión. Al año siguiente, 30 obreros y un capataz dan comienzo a la tumba del monte para la construcción de los campamentos de la Pato Mines Gold. Fue pues, el ingeniero de la Pato Mines, quien abatió las órtigas, y el bijagual boscoso, y holló, con la bota del minero, el tremedal de humedad porosa, para enclavar los mojones, que marcaron el radio, del mineral descubierto. Días más tarde, el hacha, el machete y la caterpillar, extirpaban el manigual, y los haces de la luz solar, entraban a dar calor, al nuevo paisaje del campo abierto. De aquí parte, consecuencialmente, la geografía física de El Bagre, para empalmar con su desarrollo geoeconómico. Y dio paso a la construcción de las primeras casas, campamentos y demás edificaciones. A la orilla del río Tigüí, con la desembocadura del río Nechí. La Pato Mines Gold contrató con la compañía Cornelissen de la ciudad de Barranquilla la construcción de 2 grandes galpones, que sirvieron de campamento a los trabajadores, y varias casas de habitación para los que tenían familias. Allí surge el barrio cornalista de hoy. Posteriormente realizó la construcción del hospital, bodegas, un taller de mecánica, hotel y club. El ensanche de los campamentos de la Pato, en forma sólida, hizo que en El Bagre surgieran pequeños ranchos, fabricados de bijao y tablas. Por lo que a esa parte de la población se la llama Barrio Bijao. Estaba habitado por humildes pescadores, que incursionaban los ríos Tigüí y Nechí, en los tiempos de la subienda del pescado. Por el mismo año, de 1938, a la población se le denominó, con el nombre de El Bagre, por la gran cantidad de este pez, que había en estos ríos. Al año siguiente, en 1939, al conocerse la intención de la empresa Pato para aumentar el personal de obreros en el campamento de Jobó, para la construcción de una nueva draga que trabajaría en el sector, y el personal ocuparía los nuevos campamentos del Bagre. Los comerciantes, algunos colonos y con los pescadores ya establecidos, idearon la invasión a los predios sobre la orilla del río, en la desembocadura del Tigüí con el Nechí. Estos terrenos pertenecían a la compañía extranjera.
Los invasores fundadores fueron Gloria Correa, Juan Couer, Juan Coley, Antonio Rubio, Exeomo Hernández, Blanca Prasca, Aquilino Palomino, Juan Pablo Arriola y Faustina Palomino. Posteriormente llegaron Santos Chávez, Ernestina Quintana, Pedro Toro, Antonio Acosta, José Antonio Maya, Margot de Consuegra, Trinidad Ballestas y su familia, Emilio Correa, Pablo Gabele, Luis Noreña, Concepción Yepes, Emeterio Rivas, Jorge Jacome, Alberto Herrera Cano, Celia Maduro, Julio Santa, José Rojas, Juana Bautista, Emetería Toro, Claudina Rodríguez, Fidelina Campo, Dominga Pulido, Gumercinda Quintana, José Johnson Moore y otros. Fiel testigo de diaria faena, bagre altivo, pujante y jovial, a la sombra del verde Bijao, noble pueblo su cuna plantó, y al arrullo del agua y del viento, como fronda de un árbol creció. Viva el bagre, la tierra querida, que mi cuna meció con amor. Grato suelo que añoro por siempre, paz y vida, grandeza y valor. Los primeros intentos de invasión los impidió el cuerpo de celadores, al mando del capataz de cuadrilla, Alfredo Farlex. Ante semejante preocupación, la empresa Pato cedió en comodazos a varios de sus trabajadores algunos lotes dentro de la zona ya delimitada. Le correspondió al jefe de tienda de la Pato, el español León Delgado, adjudicar las primeras 5 viviendas. La predilección de adjudicar lotes para sus trabajadores provocó la organización de los invasores particulares que incursionaban sobre el caño, al que denominaron La Lucha. Hoy en día es la calle principal, levantando ranchos de paja, de vara en tierra, que la policía destruía en el día, por orden de los altos empleados de la compañía minera, y la gente construían de noche. Sin embargo, este forcejeo no podía durar por mucho tiempo. En la administración del corregidor de policía, José Rojas Álvarez, en 1938, propuso a otros trabajadores de la Pato que también invadieran, dando a entender que simpatizaba con la causa, y que estaba resuelto a patrocinar la invasión, tolerándoles construir sus ranchos. En efecto, José Rojas enfrentó entonces a los representantes de la empresa, alegándoles motivos de interés común que primaban sobre el particular, justificando la necesidad de darles tierras a las gentes para sus viviendas. La compañía extranjera, Pato Mines Gold, sostenía que los terrenos donde estaba ubicado el rancherío eran de su propiedad, por tener allí mejoras y los títulos de las minas de oro. Para resolver la controversia, el gobierno nacional envió una comisión de jueces de tierra, del ministro de Agricultura y del Trabajo, quienes lograron que la empresa cediera el lote invadido.
En esta forma, surgió un pequeño poblado, informe y desordenado, de pequeños ranchos de madera, techos de bijao, pisos de tierra, paredes de tablas, y macanas, que dieron el nombre de El Bijao. La empresa, entonces fortificó los alambrados, y delimitó el caserío, dejándole salida al río Nechí. Las construcciones pasaron a ser unas de madera, otras de adobes, otras de cemento, techos de zinc, y pisos cementados. Se abrieron tiendas, almacenes, restaurantes, y cantinas. Pronto se estableció compra de oro, clandestinamente, pues en esa época, había que tener licencia del gobierno, para comercializar el metal. En el año de 1938, la empresa construyó 2 viviendas, que cedió al municipio de Zaragoza, para el funcionamiento de la inspección de policía, y la oficina de telegrafía y correo. El hospital en sus comienzos, estuvo atendido por el médico antioqueño, Ernesto Toro. Esta segunda etapa de nuestra historia bagreña puede corroborarse con los antiguos habitantes de la población que aún viven, como la señora Aida Acuña, Chela Alcántara, Carlos Barrios, Cristo Navarro, Julio Monroy, Francisca Liñán, entre otros. Recuerdan que en aquella época todo el transporte se realizaba por los ríos Nechí, Cauca y Magdalena, hacia los puertos de Magangué y Barranquilla. Las lanchas y remolcadores que hacían este recorrido semanalmente eran la Candelaria, la Santa María, la Libertad, el Santa Leonor, la Santa Marta, el Amazonas. Siguiendo los pasos históricos, este caserío fue elevado a corregimiento por ordenanza 39 de 1939. Luego, cuando ejercía como inspector departamental de policía, el señor Serafín Pérez Gallego, y como secretario, Gustavo Angulo Mira. Con la ayuda de la compañía Patomines Golf, se dio comienzo a la construcción del primer acueducto y alcantarillado, extendido por las principales calles del centro de la población. Transcurrieron 40 años, desde la época que fuimos corregimiento, hasta convertirnos en municipio. La monografía de El Bagre dice que entre los activistas de esta campaña, los que más incidieron para que esto fuera una realidad, fueron los señores Horacio Zapata Muñoz y Rodrigo Mira Willes, quienes después de muchas luchas jurídicas, consiguen por ordenanza número 22, de octubre 30, de 1979, por medio de la cual, se crea el municipio de El Bagre. Municipio del Bagre. La vida actual. Año 2013. El Bagre, Antioquia, erigido municipio en el año de 1980, comprende una extensión territorial de 1.563 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Limita por el norte con el municipio de Nechí,
por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar, por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. Su población alcanza los 65.351 habitantes, distribuidos en 26 barrios, 57 veredas y 2 corregimientos, Puerto López y Puerto Claver. Su territorio surcado por los ríos Nechí y Tigüí le proporcionan grandes particularidades para la navegación, la pesca, la minería y la producción agrícola. Posee potencial minero, forestal e hídrico en el que se basa su economía, la cual está en constante crecimiento, reflejándose en el dinamismo del comercio. El renglón agrícola se centra en los cultivos de pancoger, cuyos productos principales son arroz, yuca y plátano, con tendencia al crecimiento para los cultivos forestales de caucho y acacia mangium. En el aspecto educativo cuenta con 7 instituciones oficiales, 5 urbanas y 2 rurales, 24 centros educativos legalizados y 44 por legalizar. La población estudiantil asciende a los 15.260 estudiantes en los niveles de preescolar, básica y media. Desde la Secretaría de Educación Municipal se impulsan diferentes proyectos como lo son la consolidación de la cultura ambiental, a través de la Mesa Ambiental y el CIDEAM. Además, pretende implementar la Cátedra Municipal de Educación como iniciativa para promover el reconocimiento del territorio y sus potencialidades. Su cultura, con un gran legado cimentado en los grupos étnicos como los indígenas y afrodescendientes, la convierte en una de las más diversas y complejas, destacándose en la participación de diferentes eventos como la Feria de las Flores, las Fiestas del Oro, la Cultura y el Renacer Bagreño y el Festival de las Cometas. En el aspecto deportivo, el municipio del Bagre ha puesto grandes figuras como Rafid Rodríguez Llaneres, actual campeón suramericano, campeón nacional y muchos otros reconocimientos a nivel internacional. Su última participación fue en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Se destaca también en el fútbol, la natación y en otros deportes en los cuales están puestas las esperanzas de muchos deportistas nuestros. El municipio de El Bagre, a través de la nueva administración, le apunta al fortalecimiento de la salud, la educación, el deporte y la convivencia pacífica, a través de alianzas estratégicas con los entes nacionales, departamentales y la empresa privada. De esta manera, El Bagre le aportará al desarrollo integral y equitativo, al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Aquí te cantan tus hijos. Hay mucha gente que cree que en el Bagre todo es violencia, pero eso es mentira. Aquí hay gente buena, también gente amable. Y aquel que venga y visita mi pueblo se dará cuenta que todo es mentira. Aquí hay gente amable que brinda sonrisa. Aquí el que viene se quiere quedar. Es un municipio que está a 50 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene una población aproximada de 75.478 habitantes, con una temperatura de 28 a 30 grados centígrados y unas alturas que van, como lo dije ya, desde 50 metros hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar.